Erretore jauna, agintari akademikoak, Amerikako eta Espainiako Jesuiten Unibertsitateko agintariak eta irakasleak, jaun Andreok, arratsaldeon eta ongi etorriak. Un saludo muy especial y una bienvenida cordial a las autoridades académicas y profesores de universidades jesuitas americanas y españolas que hoy nos acompañan. Es una satisfacción para Deustoforum recibirles con ocasión de esta conferencia de don Josep María Rambla, introductoria al seminario sobre liderazgo ignaciano y justicia social. Uno de sus organizadores, don José María Guibert, profesor de SIDE, la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad y director del Aula de Ética, nos presenta el seminario. Arratsaldeon, buenas tardes. Esta conferencia de hoy del Padre Rambla, como os han indicado, se enmarca en un seminario que celebramos entre hoy y el viernes aquí en Deusto Bilbao y a partir de mañana en Loyola Azpeitia. El seminario se llama Liderazgo Ignaciano y Justicia Social. Convoca a personas sobre todo de Auskal, Uniges y Adju también en principio, 3 de universidades jesuitas, Auskal, Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, unas 25 personas, Uniges, Universidades Jesuitas del Estado español, otras tantas, y la Asociación Norteamericana de Colegios y Universidades Jesuitas, creo que venía el presidente, pero creo que no va a poder venir al final. Bueno, mi bienvenida también, como decía también Juan, a todos, en especial a los que vienen de más lejos, los de Auskal, y también a los que os habéis acercado. En este seminario tenemos 4 talleres, tiene 4 partes. El primero lo hemos llamado Formación para la misión, la especificidad de la identidad ignaciana y su despliegue en el modelo de liderazgo que promueve. El segundo, implicaciones y alcance del liderazgo ignaciano para la construcción social. El tercero, liderazgo ignaciano y universidad. Lecciones aprendidas y buenas prácticas en España y América Latina. El cuarto, una mirada futura. ¿Podemos trabajar en red? ¿Hay un posible proyecto común? Es decir, 4 bloques. Uno sobre identidad ignaciana. Un segundo para profundizar en la cuestión de la justicia, la ética, la solidaridad. El tercero para compartir buenas prácticas, aprender unos de otros. Tenemos un dossier de casi 50 prácticas en esta línea de todas estas universidades. Lo analizaremos estos días. Y cuarto, el viernes, para pensar en diseñar algo en red o trabajar en común, siguiendo las propuestas también del padre Nicolás, general de la compañía, hace casi 3 años en México, cuando se dirigió a representantes de universidades jesuitas de todo el mundo. En total estaremos 50 personas para trabajar estos 3 días. Esto en cuanto a la estructura. Por añadir algo más sobre el seminario, un comentario sobre el tema. El lema o el tema del seminario tiene 4 palabras o 2 pares de palabras. Liderazgo ignaciano, por un lado, y justicia social, por otro. Justicia social es un término acuñado hace 170 años, en 1843. Fue precisamente un sacerdote jesuita el que acuñó el término, si se puede decir con términos se acuña como si fuera una moneda. El jesuita Luigi Taparelli formuló esta expresión. Es considerado uno de los padres de la doctrina social de la Iglesia, queriendo renovar a Santo Tomás, yendo más allá de la justicia cumulativa, justicia distributiva, del pensamiento clásico tomista y esotérico. El término esto lo adoptó la socialdemocracia en Europa, también en Argentina, a comienzos del siglo XX, y tras la Primera Guerra Mundial, la Organización Mundial del Trabajo, en 1919, en su Constitución, como fundamento de la paz. Y en 1931, un Papa, Pío XI, casi 90 años después del libro de Taparelli, introduce ese término, justicia social, plenamente en la doctrina social de la Iglesia Católica, en la encíclica 40º Ano. Por otro lado, liderazgo ignaciano no es un término acuñado formalmente, pero en la mayoría de las universidades aquí representadas hay, quizá en todas, iniciativas que quieren unir lo ignaciano, la espiritualidad ignaciana, la tradición de la compañía con el liderazgo. Esto se hace desde la experiencia y convicción de que en la actuación de la compañía y otras entidades ignacianas hay un modo de pensar, de proceder en su gobierno, en la dirección, en el liderazgo de personas, en el acompañamiento de procesos, que se inspiran, de hecho, en la experiencia de la espiritualidad ignaciana y que si no se inspiran, sí quieren que se inspiren, si no se quiere
que las obras pierdan el alma que motiva y las anima. En resumen, queremos unir dos pares de términos, justicia social y liderazgo ignaciano, y todo esto aplicarlo a las universidades jesuitas. Una observación: si unir dos términos o conceptos es complicado, si ya es complejo tender puentes entre dos conceptos, puesto que cada uno representa y simboliza realidades autónomas, y unir dos áreas del saber o de la vida autónomas o separadas parece que es difícil. Por eso el reto de hacer y construir puentes superando fronteras en un mundo fragmentado es un reto. Digo, si hacer puentes entre dos conceptos es difícil, hacer un puente sobre dos pares de conceptos es aún más difícil. Hay que hacer dos puentes y encima un tercer puente sobre esos dos puentes. O partimos de puentes que alguien ya ha hecho, por ejemplo, he citado Taparelli o Pío XI, y sobre ellos construimos un nuevo puente. A esto nos dedicaremos estos días. Para esto nos falta inspiración, escucharnos mutuamente. Usted, Padre Rambla, representa la parte de la inspiración y por nuestra parte estamos deseosos de oírle disertar sobre uno de estos puentes, el que une la espiritualidad ignaciana con la justicia social. Tenemos un esquema de la ponencia que nos va a hacer que está a llegar, o sea que espero que sea pronto nos da una hojita con el esquema de la charla. Muchas gracias, José María. Y los mejores deseos para el seminario que vais a celebrar a partir de ahora y que rinda sus mejores y buenos frutos. Seguidamente, don José María Rambla impartirá la conferencia Rasgos distintivos de la espiritualidad ignaciana desde la perspectiva social. Algunos de ustedes le conocen a don José María y le han escuchado. A pesar de ello, voy a indicar algunos trazos muy superficiales de su biografía como presentación del conferenciante y por esa vía de la conferencia. Nació en Sarriá, en Barcelona, e ingresó en la Compañía de Jesús tras obtener el título de bachillerato y superar el examen de Estado. Cursó Humanidades en Veruela y Raimat, se licenció en Filosofía en Highthorne College, en Oxford, y cursó Teología en Sant Cugat. Se ordenó sacerdote ya con 30 años y completó los estudios de Teología, obteniendo la licenciatura, y pocos años después se licenció en Filosofía por la Universidad de Valencia, así como en Filología Clásica por la Universidad de Barcelona. Ha sido profesor de literatura latina y griega y de lengua griega, y asimismo de teología pastoral y teología espiritual en la Facultad de Teología de Cataluña, en el Instituto de Teología Fundamental de Sant Cugat y en Cristianisme y Justicia, donde ha dirigido la Escuela Ignaciana de Espiritualidad hasta 2011. Como él mismo destaca, durante más de 30 años intenta vivir la espiritualidad cristiana en contextos de pobreza y exclusión, barrios, marginación, algunas actividades en el tercer mundo, y a partir de estas experiencias ha ido desarrollando su reflexión e enseñanza hacia una concepción de la espiritualidad integradora de lo social. En esta línea de reflexión ha tenido una dedicación particular al acompañamiento espiritual como consejero conciliario de movimientos universitarios, de equipos de matrimonios, de comunidades cristianas, y también se ha dedicado de forma importante a la formación y consejo en la Compañía de Jesús, siendo maestro de novicios, instructor de tercera población y otra serie de cargos y actividades. Fruto y reflejo de estas tareas son distintas publicaciones como El Peregrino, autobiografía de San Ignacio, Espiritualidad ignaciana y solidaridad con los pobres, Vida religiosa de modo distinto, la regla de la Compañía de Jesús, Ejercicios espirituales para la justicia, Dios, la amistad y los pobres, experiencia mística de Erige van Broekhoven y un largo etcétera. Estos pocos trazos sobre la biografía del conferenciante yo creo que son más que suficientes para hacer patente su autoridad sobre el tema de la conferencia de hoy. Quienes, tras la conferencia, quieran dirigir alguna pregunta a don José María, pueden utilizar las cartulinas que les han facilitado, que serán recogidas en los pasillos laterales. Tiene la palabra.
Buenas tardes. Bueno, y gracias por haberme acogido en este seminario. El título de la conferencia, Rasgos distintivos de la espiritualidad ignaciana desde la perspectiva de la justicia social. Desde la perspectiva es importante porque no vamos a caer en el anacronismo de ver en Ignacio y en su espiritualidad pues ya una espiritualidad de la justicia social. Sin embargo, buceando en la espiritualidad ignaciana, sí que trataremos de ver realidades, aspectos de esta espiritualidad que la fundamentan y que aportan también a un enriquecimiento de esta realidad cristiana, no precisamente ignaciana y jesuítica, que es el trabajo y el compromiso por la justicia social. Dividiré la conferencia en dos partes. Una primera sería las relaciones de la espiritualidad ignaciana con la tarea de la justicia social. ¿Qué relaciones se vislumbran, se ven, se perciben? Y en segundo lugar, la segunda parte, ¿qué aporta esta espiritualidad al trabajo por la justicia social? Empezando en esta primera parte, fijémonos en primer lugar en la figura misma, en la persona de Ignacio de Loyola. Lo más central de Ignacio de Loyola es el hombre de la experiencia de Dios, de la experiencia inmediata de Dios y la experiencia de un Dios trinitario. Ya en los momentos más intensos de su experiencia en Manresa, la Trinidad fue algo que centraba la experiencia espiritual del santo. Ya sabemos que el padre Laínez dice que incluso sin tener estudios especiales ya empezó a escribir un libro sobre la Trinidad, pensaba escribir un libro sobre la Trinidad. Era tan central en su experiencia. Y los que hemos leído la autobiografía, el relato del peregrino, pues hemos visto la de veces que aparece a la Trinidad en aquellos momentos iniciales de Manresa, fines del año 1522 y el 1523. El padre Arrupe, en una conferencia que prácticamente fue su testamento, el carisma trinitario de la Compañía de Jesús, nos dice lo siguiente: después de haber analizado distintos aspectos de la espiritualidad ignaciana, vamos ahora a remontar, dice Arrupe, al supremo y originario punto de partida, las vivencias ignacianas de las que todo fluye y que son las únicas que pueden explicarnos en su ultimidad tanto su figura espiritual como su intuición fundamental. En una palabra, su intimidad trinitaria. Pues bien, siguiendo también a Arrupe, en esta intimidad trinitaria, Ignacio percibe en profundidad la experiencia de comunión y de solidaridad, que esto es la Trinidad, comunión y solidaridad. Es más, en ella percibe algo que marcará su vida, amistad. El Redo de Rilbaud, este místico medieval que tiene una obra sobre la amistad espiritual, dice que Dios es amistad. Ignacio aprendió estas dos realidades en la profundidad de su misma experiencia de fe, la experiencia de la comunión, solidaridad y la experiencia de la amistad. Pues bien, esta experiencia de Dios va acompañándole ya en el curso de su vida, porque en el encuentro con Dios se encuentra con el mundo. En aquella experiencia de Manresa, la experiencia del Cardoner, Ignacio se siente llamado a ayudar a los demás. Y entonces empieza un recorrido que pasará por Barcelona muy rápidamente, pero irá a Tierra Santa y siempre irá con esta realidad para la cual encuentra en Jesús el modelo, o si queréis, la forma para esta realización. Aquel hombre que, según un monje de Montserrat, era loco por nuestro Señor Jesucristo. Jesús será la mediación histórica de esta experiencia de Dios, de este Dios trinitario. Por esto, resumiendo un poco, podemos decir que en la experiencia inicial de Ignacio, la experiencia de Dios, se encuentra un elemento importante, que es la historización de la fe, o si queréis, la historización de Dios. En el Cardoner, Ignacio empieza a ver la realidad desde Dios con otros ojos. Empieza a ver la realidad en toda su complejidad, integrándolo todo, el mundo de la fe, el mundo de las letras, la cultura, lo social y el mundo de lo espiritual. Y además se siente llamado ya a ayudar, a implicarse en la historia. El que fue obispo de Vic
la diócesis a la cual pertenece Manresa, en un panegírico de San Ignacio a principios del siglo XX, resumía así la experiencia de Ignacio en Manresa. Dice: Dios lo llevó a la soledad para hacerlo hombre de Dios y lo devolvió al mundo para transformarlo en reino de Dios. Esta es la experiencia inicial, profunda de Ignacio. En un texto que es casi una perla de su diario espiritual, Ignacio apunta lo siguiente: este día, aun andando por la ciudad, con mucha alegría interior, representárseme la Santísima Trinidad, no en la oración ni en la capilla, sino en la ciudad, medio de Roma, representárseme la Santísima Trinidad, la experiencia de Dios, de un Dios que se historiza. Pero además de esta experiencia radical de Dios, hay otro dato importante en la experiencia de Ignacio, que son los pobres. Podríamos distinguir una primera etapa desde la conversión, 1521, hasta 1539, cuando cuaja el proyecto de la Compañía de Jesús, y desde 1539 a 1556, su muerte, un segundo periodo. En el primer periodo de peregrino tenemos aquel momento también tan significativo, que bajando de Montserrat, cuando Ignacio le da sus vestidos a un pobre, se encuentra con un alguacil, bajaría después de la vela de armas, que le pide si había dado aquellos vestidos a un pobre, porque al parecer creían que los había robado. Y dice él que se le llenaron de lágrimas los ojos. Y el padre Laínez apunta: fueron las primeras lágrimas que derramó. Las derramó de solidaridad con un pobre, porque atormentaban a un pobre. Este hombre, que en la historia de la espiritualidad, según el padre de Guibert, es el santo que consta con un mayor don de lágrimas entre la geografía cristiana. Fueron las lágrimas derramadas de compasión por un pobre. Y así los pobres estarán siempre en su peregrinación, pobres que le cercan buscando limosna, pobres a los cuales ayuda, pobres a los cuales reparte lo que él mismo recoge, mujeres amenazadas que ella los defiende frente a los que iban a abusarlos, la búsqueda de recursos para ayudar a los necesitados, etc. Luego, ya cuando se va configurando el grupito inicial de compañeros que sería la Compañía de Jesús, va tomando una cierta prioridad la ayuda, digamos, pastoral, apostólica, la predicación, los sacramentos, la formación de la fe, los ejercicios, la teología, etc. Pero nunca falta la dimensión de la pobreza, desde el aspecto más material, de aquel caso que todos recordemos que en Roma, en un momento de hambre fuerte, acogen a 400 personas en su casa, en esa misma casa, los acogen allí, hasta la preocupación que tiene Ignacio para que se desarrollen obras sociales, los catecúmenos, la acogida de judíos conversos, Santa Marta para atención a las prostitutas, etcétera, etcétera. Pero además de este curso de relación de Ignacio con los pobres, más directamente al principio, más indirectamente luego, está en su misma experiencia interior la presencia de la pobreza y del pobre. Su diario espiritual es precisamente una experiencia de identificación profunda con Cristo pobre. Y desde la identificación con Cristo pobre va decidiendo cómo será la vida de los jesuitas, la vida de pobreza de los jesuitas. Se preocupará entonces que los que van al apostolado, ya son clásicas las instrucciones de Ignacio a los teólogos de Trento, que no dejen de asistir a los pobres. Y cuando el jesuita pues, se encuentra en una situación de apuro, pues Ignacio dirá que será la gran dicha porque la amistad con los pobres es la amistad con Jesús. Si en un primer aspecto veíamos cómo la experiencia de Dios de Ignacio es una experiencia historizada, aquí vemos cómo los pobres dan una sensibilidad especial a la experiencia de Ignacio. La experiencia de los pobres son una constante que le marcan, una especial sensibilidad hacia los pobres y hacia la pobreza. Y esta sensibilidad es la que permitirá, a través de la gran mutabilidad de tiempos y de circunstancias, concreciones muy diversas, hasta el compromiso por la justicia social. Después de esta rápida aproximación a Ignacio, veamos cómo esto también se va plasmando en los ejercicios como una pedagogía espiritual. Los ejercicios que son propiamente una mistagogía,
Y es casi una redundancia decir que son una ayuda para que se viva la comunicación inmediata de Dios al ejercitante. El ejercitante siente la comunicación de Dios y se identifica con su mirada. Y con la mirada de Dios, el ejercitante sale dispuesto de ejercicios para en todo amar y servir. Encontrar en la historia un lugar de amor y servicio al Señor. Y así se convierte en la experiencia espiritual de encontrar a Dios en todas las cosas. Destaquemos solamente algunos rasgos de la mistagogía de los ejercicios en la medida que pueden iluminar el tema de esta conferencia. Por ejemplo, en los ejercicios el ejercitante va cobrando una correcta relación con las cosas. Ya en el principio y fundamento que pone en el centro de la experiencia cristiana la gloria de Dios, el servicio de Dios, etc., la reverencia, pues dice que esto lo ha de vivir en relación con todas las cosas. No lo vive al margen de la realidad, sino en medio de la realidad. Y las cosas se han de convertir en ayuda para vivir esta realidad. Es un encuentro con Dios en lo concreto del mundo, en lo concreto de la historia. Luego el ejercitante ha de irse identificando con los sentimientos de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para adquirir una especial sensibilidad. Porque Jesús no es un ser al margen de la historia. Jesús no era sacerdote, evidentemente, no era monje, era un hombre de la calle, un hombre del mundo. ¿Y cómo vivió esta experiencia de Dios, del Padre Jesús en el mundo? Este hombre que se alimentaba de hacer la voluntad del Padre y realizar su obra. Pues el ejercitante va adquiriendo, o si queréis, va configurándose, como diría Pablo en la carta a los Gálatas, con Cristo Jesús. Una especial sensibilidad para percibir la realidad de la pobreza como Jesús, la realidad del sufrimiento de los demás como Jesús, y también tratar de vivir la solidaridad para ayudarlos a estos como Jesús. De aquí fluye también en los ejercicios unos criterios que el ejercitante ha de ir asimilando. Y todos sabremos que estos criterios, formulados en las dos banderas, pues parten de la pobreza evangélica. Por tanto, la identificación con Jesús y unas coordenadas para ir viviendo en el mundo esta realidad. Por tanto, Jesús pobre y la pobreza van configurando la experiencia del ejercitante. Es más, en los ejercicios hay una serie de aspectos que refuerzan esta vivencia. Estos últimos años ha habido comentarios muy ricos y sabrosos sobre dos reglas que muchas personas que quizá han hecho ejercicios, la mayoría, ¿no?, pero muchos de ellos no nos han oído comentar. Las reglas para ordenarse en el comer y las reglas para distribuir limosnas. El padre Kolbenbach hace un comentario de las reglas para distribuir limosnas como unas reglas para la opción preferencial por los pobres. Y un autor canadiense desarrolla las reglas para ordenarse en el comer que permiten una transposición al problema del hambre y a la relación no solamente con el comer, sino con todas las cosas de la vida que son o necesarias o convenientes, como los viajes, el vestir, la cultura, los medios de trabajo, etcétera, cómo vivimos estas realidades. Es decir, que los ejercicios nos abren a una sensibilidad y a una forma de vivir muy en consonancia con lo que supone la justicia, el trabajo por la justicia social. Evidentemente, todo esto lleva a la cruz. Por esto Ignacio, en el primer retrato que nos hace de Jesús, justo al momento de nacer, nos dice que va a nacer en suma pobreza, pero que acabará en la cruz. Todo depende de dónde te apuntas en la vida. ¿A dónde te pones? Si te apuntas a este lado, a este, pues acabarás en la cruz. Y por esto los ejercicios acaban en el misterio de la cruz, que naturalmente es la apertura al triunfo de la resurrección. Esto es lo que el ejercitante trata de ir asimilando. Podemos pues decir que los ejercicios ayudan a una sabiduría y a una pedagogía de la fe en medio del mundo. En primer lugar, ayudan a asimilar la forma de vida de Cristo y a hacer propia su sensibilidad de una manera especial. En segundo lugar, tratan de que Jesús pobre y humilde sea el principio y fundamento de toda decisión. Las banderas y las maneras de humildad son básicas para la elección, para entrar en elección. Y finalmente, también pretende los ejercicios conseguir que esta actitud, esta pobreza de Cristo, informe la manera de vivir del cristiano o de la cristiana.
vivir con los pobres, vivir la amistad con los pobres, como diría Ignacio más tarde, que es una forma de vivir la amistad con Cristo. Después de ver la aproximación a Ignacio, la aproximación a los ejercicios, digamos algo también de lo que nos aporta el carisma de la Compañía de Jesús a esta experiencia de la justicia social. Si vamos a los orígenes, en la fórmula del instituto, es la regla de la Compañía de Jesús, la fórmula del instituto, pues allí tenemos esbozada la finalidad de la compañía. La finalidad de la compañía es el servicio de la fe, de distintas formas, extenderla, defenderla, o simplemente desarrollarla en los que creen. Y esto a través de actividades típicamente pastorales, la predicación, la catequesis, los ejercicios espirituales. Y sin embargo, Ignacio dice en la regla que todo jesuita ha de estar dispuesto también a atender a las necesidades humanas de la gente. Atención a los presos, pacificación de los conflictos, etc. Y además, con dos anotaciones, estando siempre dispuestos a realizar lo que pida la gloria de Dios y el bien común de los demás. O sea, que después de este apoyo deja esta apertura, que en las constituciones se irá viendo cómo esta apertura se va realizando. Porque las constituciones, aparte de decir en un texto prácticamente seguro que es de Ignacio, según los autores de Monumenta, cuando habla de que al entrar en la compañía uno ha de dejar sus bienes a los demás, todos esto ha habido sus cambios jurídicos, pero lo importante es ver lo que dice San Ignacio, pone una anotación. Pero si no es una necesidad muy patente, es mucho mejor dejar los bienes a los pobres que no a los familiares. Empieza así, de entrada ya, uno que se presenta en la Compañía de Jesús. Es la primera cosa que le dice. Y tiene bienes a los pobres y no a los familiares. Y luego, cuando habla ya de las instituciones, las primeras instituciones son formativas para los jesuitas, colegios. Pero si hay plazas libres, que sean plazas para los pobres. Ahí no tiene esto abierto. Y luego, naturalmente, ya sabemos, también aquí lo jurídico nos ha jugado a las pasadas, sobre todo el desarrollo económico de la sociedad, pero que los colegios han de ser fundaciones de forma que la enseñanza se pueda ofrecer gratuitamente, la preocupación por los pobres. Por lo tanto, de los orígenes de la compañía, de la fórmula y de las constituciones, podemos deducir estos elementos importantes. En primer lugar, la primacía absoluta del servicio a la fe, pero que incluye siempre una especial sensibilidad por los pobres. Segundo, la apertura a lo que pida el bien común, por lo tanto, no cerrarse a esto o lo otro. Y finalmente, siempre atendiendo a algo típico de San Ignacio, a los cambios de lugares, tiempos y personas. Cambiarán las cosas y tendremos que inventar. Ya sabemos que San Ignacio dejó las constituciones abiertas. En un momento reciente de la historia de la compañía, cuando hubo un grupo allá por los años 60 y principios de los 70 que querían la vera compañía y las constituciones intocables, una persona muy aguda dijo, es lo más anticonstitucional de la compañía, querer que las constituciones sean intocables, cuando San Ignacio las dejó verdaderamente abiertas a la actualización. Siguiendo este proceso, como están abiertas, estos últimos años hemos tenido ya un desarrollo a través de la Congregación 32 y las siguientes. La Congregación General trata de profundizar en el carisma de la compañía y es cuando define a la Compañía de Jesús, la misión de la compañía, que es el servicio de la fe y la promoción de la justicia, que esta fe incluye. Naturalmente esto no sale de nada. Sale de toda una historia larga de la compañía, en la que se han vivido cosas como las reducciones del Paraguay, los ritos malabares, la acción de jesuitas en África, una cantidad de realidades, incluso mucho más cercanas, sacerdotes obreros, movimientos apostólicos obreros, servicios al mundo de los pobres, etc. Y en este momento, la Compañía de Jesús, el año 1974 y 1975, en la Congregación General 32, es cuando se define precisamente como una institución que tiene como carisma el servicio de la fe. Pero añade algo, este servicio de la fe y la ayuda a la justicia, a la promoción de la justicia, que esta fe incluye. Esto supuso
una movida grande la Compañía de Jesús, que ahora no recorremos, mañana se os entregará a la ponencia si queréis repasar algunos elementos de nuestra historia que vemos cómo van confirmando realmente esta realidad, que no nace puramente de unos documentos, sino de una sensibilidad que a través de los siglos y mucho más recientemente se ha ido vivificando en la Compañía de Jesús. Alguien se ha preguntado si después de la 32 se le ha ido echando un poco agua al vino. En esto recomendaría el último libro de Urbano Valero, que es el hombre quizá en estos momentos que domina mucho mejor toda la historia de la documentación de la compañía de estos años, ¿no? Y habla rotundamente que no se le ha echado tan agua al vino. Se han explicitado puntos, se han desarrollado aspectos, pero que realmente no se ha devaluado esto que se define. Pero la Congregación 33, que fue la congregación de 1983 en la que se aceptó la renuncia del padre Arrupe, y en un momento delicado, porque el Papa había impuesto, en la compañía había impuesto un delegado especial, el padre Dezza, y que parecía que todo aquello era muy delicado, dijo rotundamente la 33 en aquel momento: los decretos 2 y 4 de la Congregación General 32, que son los más duros, son la aplicación actual de la fórmula del instituto, de la regla de la compañía. ¿Quieres saber la regla de la compañía? Pues mira esto. Y del carisma de nuestro padre San Ignacio, otra cosa. Y expresan nuestra misión hoy con tal profundidad y claridad que en el futuro, y estamos en este futuro, los hemos de tener como guía en la selección de nuestros trabajos. 1983 y seguimos en esto. Entonces la 34 y la 35 lo que han hecho es desarrollar algunos aspectos. La 34 desarrolla algo que había dicho la 32, atender a la inculturación y atender al diálogo interreligioso que aparecía en la 32, pero en la 32 y la 33 lo confirmó, lo desarrolla más, y la 35 tiene la opción por la fe y la justicia como algo que atraviesa todos los documentos, está presente de una forma latente, está allí y muchas veces de una forma explícita, y al mismo tiempo se extiende más en algunas aplicaciones, por ejemplo, ámbitos como África, por ejemplo, de especial atención, o campos en los que deberíamos trabajar más, como lo intelectual, y dice una cosa preciosa, que precisamente esta opción de la compañía ha sido la gran gracia de estos años. Quizá iría bien que nos detuviésemos un momento para ver cuál es el significado, antes de pasar luego ya a las aportaciones de la espiritualidad, qué significa verdaderamente esta opción del servicio de la fe y la promoción de la justicia que se ha desarrollado estos años. En primer lugar, es una actualización del encargo que hizo Pablo VI en 1965, cuando se reúne la compañía para elegir un general, acabó siendo Arrupe, y encarga a la compañía que haga frente al problema grave del ateísmo. Y la compañía se lo tomó muy en serio. Pero con el tiempo ve que no podemos hacer frente al problema del ateísmo si no atacamos a lo que es la real negación absoluta de Dios, que es precisamente la injusticia, que negamos a este Dios que es amor. Y por esto es un desarrollo concreto. Sin dejar la reflexión y el trabajo por una evangelización explícita, no podemos separar de esto el trabajo por la justicia. En segundo lugar, es, en definitiva, una prolongación de la fe que nosotros profesamos, que es el Dios defensor de los pobres, de los huérfanos, de la viuda, del inmigrante. Este es el Dios. Este Dios que se identifica con Jesús y que nos va a juzgar al final de la historia según nuestra actitud en relación a los pobres. Por esto, una formulación preciosa del actual Papa, todavía actual Papa, cuando dice que la opción por los pobres tiene un fundamento cristológico. Es la expresión de nuestra fe en Jesús, en de los pobres. Es más, esta opción toca el núcleo del carisma jesuítico. Y aquí quisiera subrayar un aspecto. Muchas veces al hablar de esto decimos, es que San Ignacio en la fórmula ya dice que nos hemos de dedicar a los presos, a los desavenidos. No. Y en esto me gusta coincidir, porque no todo el mundo lo interpreta igual, me gusta coincidir con Urbano Valero, que lo dice explícitamente en esta obra, que la opción promoción por la justicia no deriva de esta sensibilidad, deriva de nuestra opción por la fe. Porque nosotros servimos a una fe que es este Dios
Padre de nuestro Señor Jesucristo, defensor del huérfano, del pobre, de la viuda, y que nos juzgará según hemos tenido nuestra actitud con los pobres. Seguidores de este Jesús que presenta como señas de identidad que los sordos oyen, los cojos andan, etc. Y deriva de la fe, precisamente. O sea que es algo nuclear. Por esto hay que interpretar en este sentido fuerte promoción de la fe y servicio de la fe y promoción de la justicia que esta fe incluye. Es decir, es algo interior a la misma forma. Si no, desfiguramos la fe. No una consecuencia moral de la fe, sino algo interior a la misma fe. Con esto podemos pasar a la segunda parte, que sería ya ¿qué aporta, pues, esta espiritualidad ignaciana al compromiso por la justicia? Diría cinco cosas. Honradez con la realidad. El carisma de la acción, discernimiento y mediaciones, experiencia espiritual y asunción del riesgo. En primer lugar, honradez con la realidad. Es un texto muy elaborado el que San Ignacio dicta cuando, hablando de la iluminación del Cardoner, dice que allí no tuvo ninguna visión. No añadió nada a la realidad. Fue la experiencia profunda de la realidad. Su experiencia de Dios le sumerge en lo que suelo llamar yo, en la realidad de lo real o en la realidad real. No le añade nada, sino lo que lo imagina. Y es una visión integradora. Por esto creo que se ha insistido poco en una palabra tan ignaciana como la palabra más, que es la palabra todo. Con la palabra todo terminan los ejercicios, la sinfonía del todo. Tomad, Señor, todo. San Ignacio no solamente dice más. El más es el dinamismo del amor, de la superación. Pero el todo es la utopía, es la realidad en su totalidad. San Ignacio no excluye nada y trata de ver la realidad en su profundidad. Por esto decía en el principio y fundamento, se pone el ejercitante ante Dios, pero con todas las otras cosas. No se separa del mundo, de lo real. Cuando habla de la composición viendo el lugar, siempre trata de que una persona que contempla se sumerja en la realidad. Una composición no es simplemente algo que me pasa, sino que me compongo con la realidad. Composición viendo el lugar, me pongo con la realidad. En el misterio de la encarnación nos ponemos junto con la Trinidad, contemplando el mundo en toda su variedad de personas, de situaciones, blancos, negros, unos que nacen, otros que mueren, etc. La realidad. Creo que la expresión de John Sobrino, que usa como uno de los rasgos básicos de la espiritualidad, se aplica muy bien aquí, la honradez con lo real. ¿Cómo es el mundo y la sociedad? Nos damos cuenta de que el mundo es un mundo de desigualdades insultante con una mayoría de pobres. Nosotros, los que estamos aquí, la mayoría, aunque habéis venido otros, hablamos del primer mundo. El primer mundo es un apéndice del mundo, son 4 gatos, con perdón. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es el mundo? Reconciliarse con la realidad real, no con la realidad que nosotros... Y muchas veces podemos hacer, como la parábola del buen samaritano, que vamos pasando y está el herido en la carretera y no nos enteramos de ello. Y cuando hablamos de la realidad, hablamos de otra cosa muy importante, que es, la realidad es concreta. El gran peligro que tenemos muchas veces con estas opciones de la compañía y de la espiritualidad ignaciana es que nos quedemos en lo abstracto. Hoy día no hay documento en ninguna institución de la compañía en que de un momento a otro nos haga la opción por los pobres. Y esto en un papel queda precioso. Pero en definitiva, la espiritualidad es concreta. Jesús de Nazaret fue concreto, clavó clavos, fue a la cosecha. Tuvo amigos, cenó con las mujeres y con los amigos y amigas, estuvo en lo concreto. Es importantísimo este elemento. Un autor que os cito, un místico contemporáneo, un jesuita obrero, la mayoría le debéis conocer, belga, que con experiencias místicas profundas y que murió en accidente de trabajo, escribe en uno de sus apuntes: este mundo tan concreto es la creación del Padre en el Hijo por la fuerza del Espíritu. En una fábrica, este mundo tan concreto, esto no es la zarza ardiente del Sinaí, sino esto. El mundo concreto de ahora es la creación de Dios ahora. Y últimamente, en un artículo
de Elías López, que me parece que está por aquí, que publicó en Gregorianum, habla con una expresión muy gráfica, dice: la realidad al contacto con los pobres se hace más real. La realidad se hace más real. La importancia de lo concreto. Y precisamente lo concreto no es... San Ignacio dice que tuvo una experiencia, no tuvo una visión, pero sí que tuvo una mirada de fe. Lo concreto, pero visto desde la fe, que no es ir a añadir cosas a la realidad, sino ver la realidad en su auténtico sentido más profundo de las cosas, como veía Jesús, que es lo que pasaba, el sentido profundo de las cosas. Sentirse afectado por el sufrimiento, captar las causas de lo que está pasando. Entonces la espiritualidad ignaciana puede ser una escuela de la mirada. Es importantísimo, una escuela de la mirada, saber ver. Saber ver. Los ejercicios son una experiencia de lo real. Ya cuando empieza con el pecado, San Ignacio no empieza a decir, he pecado, decir, no, empieza a recordar dónde has estado, qué has hecho, con quiénes has estado. No empieza a pensar cosas abstractas, empieza en lo concreto. En lo concreto es donde se juega todo. Dios es concreto. Es tan importante la experiencia cristiana, pero es básico precisamente para nuestra relación con el mundo y la acción social. Segunda aportación importante es el carisma de la acción. En esta experiencia tumbante de Dios, de Ignacio de Loyola, junto al Cardoner, en Manresa, lo que salió de él fue ayudar, no contemplar, sino ayudar. Pues sería contemplativa la acción, pero la acción. Y así Ignacio, después de ese tiempo de aislamiento, pues tuvo como leitmotiv siempre buscar el cómo ayudar. El cómo ayudar fue lo que marcó. Primero se va a Jerusalén con la idea de quedarse allí, ayudando, dándose la devoción y ayudando a la gente allí. Pero allí, como no se puede quedar, va buscando las formas como debería ayudar, la forma concreta del servicio. Una larga peregrinación marcada por el quid agendum. ¿Qué hay que hacer? Algunos dicen que el momento decisivo en la experiencia de Ignacio fue este momento, a la vuelta de Tierra Santa, porque aquello quedaba cerrado, iba allí con la idea de quedarse, y entonces le queda todo abierto. Y empieza, Ignacio es el homo querens, el hombre que busca. El hombre que busca. ¿Y qué busca? ¿Cómo ayudar? ¿Qué hacer? Y eso termina en un proyecto de una orden activa que es la Compañía de Jesús. Es decir, un servicio que se realiza activamente, identificándose con este Dios que hemos contemplado en la encarnación, que dice, hay que hacer redención, hagamos redención, hacer. Con este Dios con el cual terminan los ejercicios, que es el Dios que trabaja. Es la experiencia del trabajo, del hacer. Por esto Ignacio no se encontraría nada bien con estas pláticas y advertencias espirituales que muchos de nosotros habíamos oído cuando los peligros de la acción. San Ignacio más bien habla de los peligros de la oración. No la oración como tal, que naturalmente la valoraba mucho, sino el valorar la oración por el tiempo que se le dedica y por el acto en sí mismo. Cuando él, con una gran visión espiritual y por tanto muy teológica, sabe que lo que da valor a las cosas es el amor. Y el amor se vivirá en el compromiso activo o se vivirá en la contemplación gratuita. Y esto es lo importante, porque nosotros es el servicio a los demás. Por esto se desarrolla muy bien en este artículo de Elías López, desarrolla muy bien como la experiencia de campos de refugiados es una experiencia espiritual de la acción con estos tres momentos. El momento de acompañar, el encuentro con la persona. Empieza con un encuentro humano. Acompañar, vivir la relación. En segundo lugar, el servir, traducirlo en hechos. Y finalmente, el defender, ¿no? Es decir, el desarrollar formas para ir prolongando esta forma de ayuda, caminos estructurales, formas más de reflexión, ir a las causas, etcétera, etcétera. Esta acción ignaciana tiene como dos notas que la marcan, que son la comunidad y la amistad. Trabajar en redes, trabajar en común. Este Ignacio, que además tiene el gran carisma de la comunicación, cuando las constituciones habla de la gracia de la palabra y luego dice que la comunidad se funda en la mucha comunicación, sería las redes. Pero además en el núcleo de eso está una relación amistosa, amistad entre los que trabajan y amistad para las personas con quienes trabajamos, nuestros destinatarios.
Hace unos años tuve la alegría de poder compartir en un cuaderno de la serie Ayudar de Cristianismo y Justicia unas reflexiones sobre Ignacio y el arte de la amistad. El padre Hugo Ranner dice que falsearía la imagen de Ignacio quien olvidase en la descripción de su persona este aspecto de la amistad. No solamente la comunión, etcétera, sino la amistad como algo, ya me diréis si no es importante, en el trabajo social para que no se despersonalice, para que no se convierta en una empresa fría, en algo que no tenga que ver con lo más importante, que son las personas como tales. Un tercer aspecto son el discernimiento y las mediaciones. Ya hemos recordado cómo Ignacio fue el hombre que se pasó la vida buscando. Fue el peregrino geográfico, pero sobre todo fue el peregrino espiritual. Como dijo tan gráficamente el padre Nadal, nunca se anticipaba al espíritu. Nunca iba con soluciones preestablecidas. Nunca sabía, esto no... Estaba en París muchos años después de haberse empezado la conversión en Loyola y todavía no sabía exactamente si era hacer una orden religiosa o no. Siempre buscando, siempre preguntándose. Es el hombre de la pregunta y los ejercicios sabemos muy bien, como ha dicho Roland Barthes después de un análisis muy estructuralista, que no son el libro de la respuesta, sino el libro de la pregunta. El libro de la pregunta. La espiritualidad ignaciana es siempre la capacidad de preguntar. Y en la acción social es básico el preguntarnos por los fines y sobre todo preguntarnos por las mediaciones, que es donde se juegan los problemas serios. ¿Qué mediaciones en el campo universitario para trabajar por los pobres? ¿Qué mediaciones en el campo de lo espiritual, en la pastoral? ¿Qué mediaciones? ¿Cuáles son? Y no basta que no sean antievangélicas, si han de ser cristianas, han de ser propiamente evangélicas las mediaciones. No basta que sean indiferentes, sino que tratamos de trabajar por el reino. Y precisamente encontramos en los ejercicios, como hemos visto, este camino para analizar la realidad desde la fe, esta mirada de fe con Dios, y ir viendo cómo la realidad va uniéndose, que todas las cosas vayan orientadas. Esta sabiduría de esto que un ejercitante que hace unos ejercicios ad literam repite 150 veces, que todas mis intenciones, acciones y operaciones vayan puramente ordenadas. El todo ordenado hacia Dios. Pues bien, aquí tenemos los ejercicios como una espiritualidad del discernimiento, de esta sabiduría que Karl Rahner llamaba sentido existencial. Ir adquiriendo este sentido no teórico, no nocional, sino este sentido de conexión con la realidad, husmeando qué es lo que lleva hacia el reino o no lleva hacia el reino. Y es tan decisivo la acción social que estamos continuamente jugando con opciones, orientaciones generales y la toma de decisiones particulares. Un cuarto aspecto que es como un resultante de esto. Quizá una de las aportaciones más ricas de Ignacio para esto es la capacidad de convertir nuestra existencia, y en este caso el compromiso por lo social, en auténtica experiencia espiritual, experiencia de Dios. No simplemente una acción moral, muy bien, consecuente con nuestra fe, sino un lugar en sí epifánico. La vida como un lugar epifánico. El padre Burkhard Schneider, en un estudio ya antiguo, en Geist und Leben, definía a Ignacio como un santo mundano. Un santo mundano. Qué bien dicho que está. Ignacio rompe la separación entre lo profano y lo religioso. No es raro que Teilhard de Chardin fuese un hombre tan ignaciano. Es decir, toda realidad vivida desde esa experiencia de Dios es epifánica. Desde lo más sencillo, el viaje en autobús o la cocina que estamos preparando, o un despacho de una trabajadora social, o una clase, un confesionario, unos ejercicios, una cena de amigos, toda realidad en sí es epifánica. Nuestro maestro espiritual no es Jesús de Nazaret, el problema que tenemos es que no hemos elaborado todavía profundamente una espiritualidad de la vida oculta del Señor. ¿Qué hacemos en ejercicios con aquellos días con 3 versículos del Evangelio prácticamente? Y allí es la gran parte de la vida del Señor. Jesús fue el hombre de la calle. No tenía razón Madeleine Delbrel cuando escribió aquel artículo que dio nombre a un libro, Nosotros, gente de la calle. Es decir, el Evangelio es para todo el mundo,
pero particularmente para el 99% de personas que son gente de la calle. Naturalmente, esto no se hace de cualquier manera, pero San Ignacio nos dirá que hemos de encontrar a Dios pues en el trabajo con la juventud, en la vida universitaria, en la ciencia, en el arte y en todas las cosas que hagamos, en el andar, en el conversar, en el ver, etc., en todas estas realidades. Para aquí es importante el concepto más típicamente ignaciano, que es hallar a Dios. Ya sabéis que la expresión in actione contemplativus, que tiene un etiam también contemplativo en la acción, es no de San Ignacio, sino del Padre Nadal, aunque la expresión es más bella y es la que ha tenido más fortuna. Pero el mismo Padre Nadal dice renglón seguido que San Ignacio decía que hay que buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Es decir, pasar de la categoría contemplación a la categoría encuentro. La categoría encuentro deriva más de la dimensión de la caridad. La contemplación deriva más de la categoría de la fe. La dimensión encuentro deriva más de la relación personal, de la afectividad. En cambio, la categoría contemplación deriva más de la inteligencia creyente y en este sentido es más fácil vivir un encuentro sin pensar, pero un encuentro que tenga esta incandescencia de un Dios que se me hace presente en el trabajo, en las relaciones personales. Es recomendable en este sentido uno de los últimos cuadernos de González Faus, el contemplativo en la relación, contemplativos en la relación. Las relaciones como espacio de encuentro con Dios. Yo no hubiese puesto contemplativo, pero cuando ha hecho fortuna esto, porque siempre contemplativo parece que hay que pensar algo, hay que tener algo añadido, hay que captar alguna cosa. Y además a uno parece que es en la acción. Y como dice un compañero jesuita ya un poco mayor, a muchos de la espiritualidad ignaciana se nos ha enseñado a ser contemplativos en la acción, pero no sabemos ser contemplativos en la no acción. Se trata de ser contemplativos en todo momento y en toda situación. Recordad como Ignacio, a aquel jesuita, al padre Godiño, que está en Portugal, que se ve que al hacer jesuita se creyó que en la compañía encontraría un espacio plácido de contemplación, de serenidad para la oración, y le tocó lo que toca muchas veces a un jesuita, tareas administrativas, problemas de este tipo, y le escribe a San Ignacio que se encontraba seco y que no se sentía espiritual. Y San Ignacio le contesta con una gran sabiduría, dice, mire, lo que está haciendo usted seguramente que es distractivo, ¿no? Dice, es distractivo. Pero está haciendo lo que pide la obediencia para el bien del reino de Dios. Y esto tiene más valor que la más elevada contemplación porque nace de una más ardiente caridad. Es decir, sitúa de golpe el valor de la experiencia espiritual en el amor, no en la oración, aquí. En el amor auténtico, un amor bien discernido, caritas discreta, amor con discernimiento. Y a Francisco de Borja, que le dice, antes de entrar ya públicamente en la compañía de Jesús, todavía es duque de Gandía, y dice, no, recorte un poco de la oración y dedique más tiempo a las cosas de Estado y también al estudio de la teología, que es un mayor don de Dios encontrarle en todas las cosas y no solo en la oración. Creo que aquí hay una de las aportaciones más ricas de San Ignacio para el mundo de hoy. Saber convertir nuestra vida, cuando se hace en fidelidad a la tarea del reino y concretamente la tarea de la acción social, un espacio precisamente del encuentro con Dios, la zarza ardiente. Es evidente que esto, lo sabemos bien, pide un despojo. No es una cosa, no es complicado, como suelo decir yo. Es difícil, que es distinto. No pide grandes estudios ni grandes complicaciones, pide un despojo personal, que San Ignacio lo plasma muy bien cuando habla de la mortificación. Mortificar juicios y voluntades, guiarme por los criterios del Evangelio y no por los míos, y acomodar mi voluntad a la voluntad de Dios. Lo que hacía Jesús. Jesús se alimentaba de realizar la voluntad del Padre y realizar su obra. Y de esto vivía. Esto era su alimento. Y esto puede ser un alimento realmente sustantivo y nutritivo en nuestra vida espiritual. Aquí tenemos, yo creo, uno de los retos en la espiritualidad ignaciana, jesuitas y no jesuitas, para aportar al mundo de hoy. Esta vivencia de un Dios presente en todas las cosas, de forma que la realidad se nos haga transparente, transparencia de Dios, como diría Teilhard. Y finalmente, un otro aspecto, que es asumir el riesgo. Hoy en día la mayor seguridad es el riesgo. Se ha repetido muchas veces con el padre Arrupe, lo más seguro.
y en una época que todos vamos diciendo que estamos ya en un cambio no de periodo, sino de época. Se está repitiendo lo que pasó siglos antes de Jesucristo, los profetas de Israel, Confucio, los grandes pensadores griegos. Estamos ya en un cambio. Ya decía Peggy que una cosa son los periodos y otra cosa son las épocas. Es un cambio de época. Un cambio. Bueno, evidentemente que en este momento hay que inventar, hay que abrir caminos nuevos. Y aquí se halla el riesgo. La espiritualidad ignaciana conlleva siempre el riesgo. Los padres Mirón y González de Cámara se encontraban en Portugal y resulta que el rey, tan amigo de la compañía, pidió que estuviese en el palacio con él y confesarle y atenderle. Y entonces se encontraron un poco asustados y escriben a San Ignacio diciendo: creo que no hemos de aceptarlo, ten miedo porque es un poco peligroso, una vida palaciega, etc. Y San Ignacio les contesta fulminantemente y les dice que hay que tomar las medidas para no caer en inconvenientes que puede tener. Pero si no aceptamos una cosa porque encierra peligros, no vamos a hacer nada serio en la vida. Esto es básico en la espiritualidad ignaciana. Es una guerra a la pusilanimidad, que no quiere decir el firmar cualquier insensatez en este mundo. Un autor protestante escribía lo siguiente: los jesuitas no se han contentado con servir como soldados de Cristo en el silencio de los conventos y los debates de los concilios. Se han derramado por todo el mundo, en los gabinetes de los soberanos y de los ministros, en los parlamentos y las universidades, en las salas de audiencia de los déspotas asiáticos, junto a las hogueras de los pieles rojas, en los observatorios, en los institutos de física y de psicología, en los escenarios, en los congresos de sabios y en las tribunas políticas. Han querido ser considerados entre gente mundana como gente mundana. Por consiguiente, no pueden escapar en esta esfera mundana a la crítica mundana. Extrema un poco las cosas, pero la verdad es esta. Estamos expuestos a las mil interpretaciones que supone precisamente el meternos en la historia con todas sus ambigüedades y con todas sus polivalencias, que no siempre son ambigüedades, etc. Estos últimos años se ha ido realizando lo que el padre Rupe ya repetía, ¿no? Que esta acción social de la compañía, esta promoción de la justicia como expresión íntima del compromiso al servicio de la fe, pues va a traer sus consecuencias, y el mismo padre Rupe fue testigo de esto. Quisiera destacar solamente como una especie de apéndice que cuando hablamos de espiritualidad jesuítica y concretamente en este trabajo por la justicia social, la compañía ofrece algo junto con otros. Tenemos el peligro también de un cierto fundamentalismo o gloriosismo jesuítico e ignaciano. Es una forma privilegiada que nosotros agradecemos, es un carisma ignaciano a la Compañía de Jesús, pero no podemos ignorar que hay una tradición, pongamos, tan contemporánea como el de Charles Foucault, que es una forma a través del testimonio y de la cercanía de los pobres. Es otra forma y perfectamente válida. U otra forma de una auténtica vida monástica bien llevada, que subraya la dimensión escatológica del reino. No toda forma monástica, como no toda forma que llamamos ignaciana, lo es de hecho, pero realmente es una dimensión precisamente que subraya que lo que buscamos es el reino de Dios, un reino que no se identifica con la transformación simplemente de lo terrenal, sino que tiene una dimensión ultraterrena y trascendente. Por tanto, los jesuitas y las personas de espiritualidad ignaciana nos hemos de sentir modestamente hermanos y hermanas de tantas personas que de distintos ángulos trabajan en esta línea y hacen sus aportaciones en esta línea. Yo no sé esto a qué hora termina. Así me he dicho. Va muy bien, o sea, pues, Vamos bien. Pues sí, termino, pero son unos minutos. Pero no sé. Bueno, quisiera terminar con dos testimonios. Uno, el del padre Arrupe, cuando él, en el famoso discurso de Valencia, cuando definió un poco lo que era la opción, hablando de los antiguos alumnos, qué tipo de personas teníamos que educar y formar, y decía que nuestras instituciones, todas, también las universitarias, debían formar personas que fuesen agentes de cambio y gente que trabajase por la transformación del mundo. Y en un momento de la conferencia define qué es una persona espiritual. Y leo el texto. Solamente el hombre de Dios, el hombre espiritual, en el sentido de estar llevado por el Espíritu,
La persona espiritual no es la que pone los ojos en blanco, no es la persona es la persona que se deja llevar por el Espíritu. Y el Espíritu a Jesús le llevó a liberar a los cautivos, a anunciar una buena noticia a los pobres y a promover la solidaridad del año de gracia. Esto es el Espíritu de Dios. Por tanto, la persona espiritual es la llevada por el Espíritu, y esta persona puede ser a la larga hombre para los demás, hombre para la justicia, capaz de contribuir a una verdadera transformación del mundo que vaya eliminando de él las estructuras de pecado. Yo he hablado del espiritual, espíritu, y acabamos de transformar el mundo. El primer rasgo de nuestra vida en el espíritu es sin duda el amor. Él es el motor de todo, tan ignaciano, tan cristiano, ¿no? Pero no basta amar, hay que amar discretamente. Y aquí es donde interviene el segundo sentido de lo que entendemos por persona espiritual. Este mundo concreto, del que tenemos que desalojar la injusticia, se instala en nosotros y en la estructura de la sociedad, y es de hecho un producto conjugado de Espíritu Santo y de pecado. Esto es lo que vivimos. El Espíritu sigue presente, pero el Espíritu es sofocado, es manipulado y a veces es asesinado, yo diría. Por ello, en la lucha por la justicia, necesitamos el don de consejo y de discernimiento, el carisma de discreción de espíritus, para saber separar lo que es de Dios y lo que es del pecado en cada rasgo del mundo. No basta la observación y el análisis sociológico de la realidad. Entonces ya los mejores técnicos serían los más espirituales, los mejores sociólogos. No. Este es el ideal del hombre, el hombre al cual tienden nuestros esfuerzos formativos, el hombre espiritual. La espiritualidad ignaciana trata de ir preparando personas que sean personas espirituales en este sentido. Ese es el homo spiritualis, que porque es capaz de amor incluso a los enemigos en ese mundo malo, es también capaz de transformar el mundo. Y porque tiene el carisma del discernimiento, es capaz de descubrir y sumarse activamente al dinamismo profundo y eficaz de la historia, aquel que le empuja hacia la construcción ya iniciada del reino de Dios. Uno dirá, ¿y esto es la espiritualidad? Yo siempre tengo que repetir, cuando pensamos en espiritualidad, viva Santa Teresa, viva San Juan de la Cruz, pero empecemos a pensar en Abraham, en Moisés, en los profetas, en Judith, en Esther, en María, las personas espirituales que aparecen en la Biblia, en Jesús de Nazaret, en Pablo. Y entonces esto de Rupe se ve muy claro, que es la persona espiritual. Justicia y reino de Dios, amor y discernimiento son como las coordenadas de una espiritualidad cristiana en la lucha por la justicia y definen el carácter de una persona espiritual según Arrupe, un hombre tan ignaciano como él. Y ahora termino con 3 textos simplemente de este jesuita al cual me he referido antes, Edith van Brockhoven. Como es un poco difícil, lo encontraréis en la ponencia, cómo se escribe y alguna cosa. Este jesuita que durante toda la formación se estuvo planteando si pasaba la cartuja o entraba en la trapa, y al final vio en tercera aprobación que su medio de vida contemplativa, con dones extraordinarios, según su padre espiritual, tenía que ser el mundo obrero. Estamos en los años 60 y el mundo obrero era el mundo de los pobres en aquel momento. Y por esto va a trabajar en una fábrica en Bruselas y allí se encuentra con inmigrantes, argelinos, españoles, italianos, etcétera, viviendo aquella realidad, y aquí es donde vive la experiencia de Dios. 3 cosas. Primero, vive la experiencia trinitaria en medio de la ciudad. Recordemos que su padre espiritual dice al final de sus escritos, con Edith vivimos la experiencia de que podemos tomarnos unas copas con un místico entre nosotros. Dice así, imaginemos, estamos en pleno siglo XX, en esto no muy lejos de aquí, un obrero en bici por Bruselas. En el camino hacia la clínica ha tenido un accidente, gran consolación, experiencia mística completa, como desde el océano de Dios, desde su infinito poder, el Hijo ha venido a mí. Como en un encuentro personal yo he sido colocado en este mundo, en el Hijo, por el Hijo, en su divinidad y en su humanidad. Y como yo voy hacia el mundo para ir al Padre con el Padre en el Hijo.
He experimentado la plenitud de la vida que circulaba a través de mí, y por esto que me habitaba una gran fuerza, una gran paz, sabiendo que me hallo allá donde el amor quiere que esté. Otro, en medio de los pobres. La experiencia de Dios es entregarse a los pobres. Otro motivo que me impulsó hacia esta vida fue un gran deseo de Dios, estar con los pobres, el deseo de Dios. Y Dios, pensé, no puede hallarse más que en la realidad del mundo de hoy, preferentemente entre los más pobres. Tercer texto, el riesgo. Reposo en el mismo centro de la tormenta. Tiene mucho lenguaje, aprendió castellano, leía San Juan de la Cruz, los místicos flamencos, etc. Y muchas cosas rebosan sabiduría mística. Reposo en el mismo centro de la tormenta, en la nueva ola del impulso amoroso. Es en este medio muy concreto, descristianizado, duro hasta agotar y embrutecer, donde encuentro mi medio de vida contemplativa. El salto a este medio es para mí el salto a la vida de la cartuja o la trapa. Dejarlo todo, arriesgarlo todo, venderlo todo por Dios. Bien, al terminar ahora esta exposición, con el complemento de algunos testigos de la espiritualidad ignaciana en el compromiso social, creo que todos nosotros podríamos recordar con el Padre Nadal que la gracia que se le concedió a Ignacio, confiamos que también sus seguidores la podemos adquirir. Nada más. Bien, tenemos todavía algo de tiempo como para plantearle algunas preguntas. Si es un seminario, quizá mejor respuestas. Algunas cuestiones. Sí, si no se quieren tomar la molestia de escribir, pueden levantar la mano y alzar la voz para que oigamos todos. Bueno, pues entonces lo vamos a dejar así, vamos a... ¿Hay alguno más? Sí. Sí, dejar unos minutos, ¿no? Hablar un poco. Necesitamos respirar, ¿no? También. Sobre todo usted. Sí, por favor. ¿Cree que de la respuesta de Ignacio a los jesuitas de Portugal, cuando fueron invitados a la corte de Juan III, también se puede derivar como una característica típica de la respuesta ignaciana la eficacia o la eficacia en términos de ser, de dar una respuesta, pues no cualquier tipo de respuesta, sino una respuesta que realmente satisfaga o una respuesta que efectivamente cumpla las necesidades planteadas por la realidad misma. Supongo que se refiere en el sentido de ir un poco más a atacar frentes que son multiplicadores, ir a las raíces, a las causas de los bienes o de los males, ¿no? A ir a lo más, en el mejor sentido de la palabra, a lo que mejor puede influir en el trabajo del reino, ¿no? Esta eficacia, sí, en ese sentido, yo creo que sí. Yo creo que el factor eficacia, yo creo que es muy evangélico. Lo que pasa es que ha de ser eficacia evangélica, evidentemente. El asunto se confunde, cualquier tipo de eficacia no es. En ese sentido creo que ayuda mucho, por esto le decía, Ignacio le decía, sí, han de aceptar esto, aunque sea un riesgo, porque es muy importante este servicio que podrán hacer, pero tomen las medidas. Y aquí vale mucho aquello que escribía el padre Yves de Montcheil, un jesuita. No necesitamos ir siempre a África o América para ver personas que han muerto. Es un gran teólogo de la mediados del siglo XX que precisamente fue asesinado, pero estando apoyando a la resistencia francesa y le asesinaron los nazis.
pero en unas de sus conferencias, que además había dicho que llega el momento en que los teólogos hemos de avalar con nuestra vida y nuestra sangre lo que estamos diciendo, en una de sus conferencias decía: el reino de Dios solamente avanza con los medios propios del reino. Hay aparentes éxitos que son auténticos fracasos porque no han sido conseguidos por los medios del reino. Y hay aparentes fracasos que son auténticos éxitos porque han sido a través de los medios propios del reino. Jesús fue un caso concreto, fue un fracaso estrepitoso, ¿no? Y en este caso habría que tener en cuenta esto. Y San Ignacio, pues muy bien, si ustedes van allí y pactan, como pasó algunas veces con jesuitas, con el poder, se callan cuando tendrían que hablar y llevan una vida que no tiene nada que ver con la vida de jesuita, mal. Pero si no, creo que sí. Supongo que esta casa donde estamos tiene una parte de esto, de todas las posibilidades y el riesgo que supone también. Y aquí es donde tiene el discernimiento para saber acoplar siempre los medios a los objetivos que prendemos. Si no, nunca haríamos nada si evitásemos el riesgo. Nada de lo que hay que hacer, claro. Gracias. Bueno, nos pasan una primera pregunta que dice: ¿no se echa de menos en Ignacio de Loyola y los primeros jesuitas una mayor atención a los pobres en los colegios y universidades? ¿Se podría haber hecho más para admitir pobres en los colegios jesuitas en los siglos XVI y XVII, como por ejemplo los escolapios hicieron? Parece que en cuestión de los pobres, que a muchas de estas instituciones se dedicaban a una enseñanza primaria. Y los colegios de los jesuitas tenían muchos pobres en enseñanza primaria. Por ejemplo, ¿y qué ocurría? Pues colegios que estaban en el campo, resulta que los niños, cuando tenían una cierta edad para el trabajo, ya colaboraban en las faenas del campo o en cosas de la familia. Y no era tanto, muchas veces, porque no pudiesen ir, sino por condiciones de la familia que ya no seguían en el colegio. O sea que había, y muchas de esas instituciones se dedicaron precisamente a la enseñanza primaria cuando empezaron, a niños pequeños, y no cogían tanto lo que llamamos hoy día enseñanza secundaria. Esto sin quitar ahora, no, seguramente que hay muchos matices, pero globalmente creo que es así. Recuerdo a algunos historiadores que lo subrayan, ¿no? Que había muchos alumnos pobres, pero luego ya aquel chico, pues ya la familia lo necesitaba para la cosecha, para los trabajos, y ya dejaba el cole, no porque no hubiese plaza, sino porque no preveían esto. Después ya sabemos, luego ya cuando hay fundaciones, etcétera, ya es la complejidad de cómo podemos hacer una enseñanza gratuita cuando hay unos fondos para mantener a profesores, biblioteca, medios, etcétera. Aquí ya es otro asunto. Sí. Otra pregunta que me temo que la primera parte no la voy a poder contestar, pero respecto a la segunda igual nos puede decir algo. ¿Qué porcentaje de alumnos estudian becados en esta universidad? Era la que decía que probablemente no tiene usted los datos. La segunda: ¿existe alguna política general en este sentido en la orden? Sí, pues creo que la han de contestar yo. Yo creo que sí hay una política general. El problema es cómo se aplica, según dice San Ignacio, según tiempos, lugares y personas, ¿no? La general es muy claro, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que el servicio de la fe y la promoción de la justicia, una cosa que no he desarrollado, pero que figura en la ponencia, para no entretenerme más, que lo sabemos, no es una opción focal, que es algo que ha de marcar a todas las actividades, instituciones y comunidades de la compañía. Por tanto, preguntarnos qué tipo de teología hacemos, qué tipo de ejercicios damos, cómo traducimos en la enseñanza universitaria o en la enseñanza media esto, hay que ir buscando los medios, pero sí, no es simplemente algo que se desarrolla, un sector de la compañía lo desarrolla, los de lo social, no, una hipótesis que no se debería cumplir. Pero imaginémonos que no hubiese jesuitas que se dedicasen directamente a los pobres, esta opción se debería seguir manteniendo. ¿Qué tipo de teología hacemos? ¿Qué tipo de predicación hacemos? ¿Qué tipo de enseñanza damos? ¿Qué tipo... ¿Cuál es el horizonte? Ya digo, esto sería dificilísimo si no hubiese contacto directo, pero es una hipótesis para aclararlo. Ahora el problema está cómo esto luego, o sea que las orientaciones de la compañía son clarísimas, y esto vuelve a aparecer en el documento básico que se llama normas complementarias de la compañía, que son las constituciones con las actualizaciones correspondientes, que es lo que rige en la compañía actual. Y esto sigue haciendo, que la opción es una opción focal.
el servicio de la fe y la promoción de la justicia. Dos cosas que van unidas la una y la otra. Pero también aquí hay que reconocer otro aspecto que hemos de reconocer con modestia. Lo primero que dice la compañía en la Congregación 32 a la hora de definirse es: ser jesuita quiere decir que uno se reconoce pecador y sin embargo pues se cree también amigo y compañero de Jesús. ¿Qué quiere decir? Vivimos una historia, hay cosas que no se pueden hacer de golpe. Somos herederos y no vamos construyendo tiendas de campaña, sino edificios, instituciones, formamos personas, etc. Y muchas cosas se van haciendo, pero tienen sus ritmos, sus momentos, y hay que aceptar modestamente que hay cosas que quizá ahora no haríamos, pero que tampoco sería legítimo desmontarlas o volver marcha atrás. Pero que ahí eso es un debate que quizá sea para el seminario. No en la acción, sino en la relación. El encuentro, sí, el encuentro. ¿En qué medida nosotros podemos transformarnos y transformar nuestras instituciones hacia la justicia social si no hay exposición directa en el encuentro a la gente que sufre, a la gente marginal? Si estamos muy apartados físicamente, ¿es posible que se dé esa transformación? ¿O vamos a estar dándole vueltas al discurso de la justicia, de la fe, la justicia, la fe, la fe, y no va a haber quien interrumpa el discurso? Sí, pues, yo creo que una cosa rica que tiene la compañía de Jesús, y bueno, y muchas de esas cosas, porque aquí hay seglares, casi todas las cosas que digo, las digo también pensando en seglares. Hago referencia, y quizás os dé, en un libro que editamos en Cristianismo y Justicia, en colectivo, hay un capítulo sobre espiritualidad de la ignaciana y lucha por la justicia, que hay cosas que he dicho que están ahí y otras que no están. Pero puse un apéndice con 5 casos, 4 jesuitas y 1 seglar, Alfonso Comín, cómo desde la espiritualidad ignaciana viven esta realidad por la justicia. Bueno, entonces, ¿por qué lo digo? Porque claro, haber tenido ya un compañero que vive con los gitanos, se hace gitano y muere gitanamente, hablando, por decirlo así. Otro compañero que dedica a medios de comunicación social y que muere asesinado porque desde los medios de comunicación ha denunciado la implicación de los militares en el narcotráfico. Que otro muere de inanición porque no quiere más que asemejarse a los pobres en su trabajo que está haciendo. Todo esto, aunque yo no lo viva, esto me contagia. Es decir, el pluralismo jesuítico es muy importante. El que formemos una comunidad ignaciana y una comunidad jesuítica en la que haya, digamos, una dosis grande de cercanía inmediata a los pobres, nos hace bien a todos. Si nosotros vivimos esta comunicación. Pero ha de haberla, un mínimo de haberla. Ahora, yo creo que esto además nos pide un esfuerzo serio. Hay un pasaje de la Congregación 32 que también seguramente se aplica incluso a seglares, que dice, los jesuitas, y yo diría un poco los ignacianos y a ignacianos, dice, por sus orígenes, por su formación y por sus relaciones, se hacen muchas veces impermeables a los problemas de la injusticia. Orígenes, pues muchos vienen de ambientes familiares y de educación que no es el de los pobres, clases medias, etc. La formación, pues la formación es una formación bastante buena, que no la tiene cualquier ciudadano. Y luego, ¿cuáles son las relaciones? Pues gran parte de las relaciones son de gente de clase media, acomodada, etc. O los que trabajamos son de esta y nos relacionamos con los otros. Entonces, lo del lugar social es importantísimo. Cómo vamos cambiando el lugar social. Aquello que modifica un poco nuestras formas de ver, nuestras formas de apreciar. Por ejemplo, lo que he dicho aquí como de paso. Somos una parte mínima del mundo. ¿Qué es el mundo? Toda África, toda Asia, América Latina, las bolsas inmensas de pobreza que tenemos en los países. ¿Qué es el mundo? Bueno, entonces creo que se impone, en lo que decías tú, sí, aprovechar más, y creo que, y en este sentido, hay que reconocer con el padre Nicolás, ya lo dijo el padre Kolbenbach, que en esto, por dificultades demográficas, porque somos menos y nos hacemos mayores, estos años hemos ido perdiendo en cercanía, los más pobres. Y quizá nos pediría un esfuerzo grande de ver qué se puede recuperar. No sé si...
preguntarte, acaba de comentar que me ha gustado mucho y la exposición tuya también. Es verdad que esa cercanía a los pobres como tal, pues muchas veces, no solo por formación, por nuestros orígenes, etcétera, nos es difícil, o porque muchísimas veces pues las mismas obras no están situadas en ese contexto. Pero hay, como si dijera, otro paso que a lo mejor podríamos dar. Es decir, es dentro de la institución, por ejemplo, la universidad, los colegios, etcétera, es el meterse en la cura personalis de esos que son minus aves. Es decir, de esas personas que todos sabemos que existen en las instituciones, que de alguna manera o no dan, o no llegan, o de alguna manera están más desorientados, o no son tan simpáticos. Todo esa gente que está de alguna manera marginada, que no serían los pobres técnicamente por la parte económica, pero que sí son pobres en cantidad de otras cosas. Esas otras personas mismas que a lo mejor ideológicamente no están con nosotros. Todo ese background que hay ahí de gente que están en nuestras instituciones, con las cuales a veces o pasamos, o orillamos, o no nos fijamos en ello, también son pobres. No excluyo todo lo contrario, sino que digo que además de eso, hay otra posibilidad que muchísimas veces se da dentro de nosotros, pero no la orillamos o de alguna manera no nos centramos en ella. Muy de agradecer esta exposición. Yo recuerdo que hace unos años una conferencia a profesores universitarios de la Universidad Civil, pues uno me confió, una de las cosas que me hace sufrir es que no tengo tiempo suficiente para dedicarme a los alumnos que más lo necesitan. Pensé, qué bueno que sienta no puede hacer esto, que tiene esta sensibilidad, ¿no? Y creo que es importantísimo esto. Y sería uno de los aspectos, no es el único ni mucho menos, de lo que Kolberbach decía, hemos de trabajar en la universidad por los pobres universitariamente. Claro, él lo decía en un sentido más profundo, lo que aporta la ciencia, la investigación, pero también sería esto. Es decir, lo del apostolado del medio, ¿no? Que tantas veces, bueno, lo buscas fuera, ¿no? Pues lo tengo aquí, tanto en mi trabajo intelectual como en mi forma de relacionarme. Creo que es muy interesante, sí, sí. A ver, a mí me cuesta mucho hablar del tema del pobre. Yo trabajo en Fe y Alegría. Y hablar de Fe y Alegría significa hablar de una de las obras de la Compañía de Jesús que está en 17 países del mundo. Está cubriendo a más de 5 millones de niños pobres. Personalmente, yo dirijo una institución universitaria que tiene 6 grandes núcleos de más de 1.000 alumnos cada uno, 1.000 y tantos estudiantes, que pagan aproximadamente €0,5 al mes. Y muchos reciben becas y no pagan nada. Cuando yo hablo de esto, digo, así como esta experiencia de la obra de la Compañía de Jesús, hay muchas obras. Y entonces, lo uno con lo que usted decía, lo decía Ignacio. Ignacio decía que es bueno hacer la contemplación en la acción. Y Fe y Alegría es la suma de voluntades. Y todo lo que se ha logrado de allí es porque se han sumado voluntades. Y esa suma de voluntad es la que ha permitido que nos vemos como tenemos. Hay muchos exalumnos de inclusiones ignacianas que son las personas que impulsan y que nos acompañan en toda esta labor. De alguna manera, yo vengo uno de escuelas ignacianas, que soy la CELLI, pero como si fuera ignaciano ya con 14 años de trabajo y habiendo fundado la parte de educación universitaria. Yo creo que aquí hay un tema de lección, de reflexión y de acción que es bien importante y que creo que está cerca de estas fronteras nuevas que nos invita el Padre Nicolás. Eso es lo que quería decir. Muy bien, gracias. ¿Un comentario más? Sí, una pregunta. También en esta reflexión se ha dicho también varias veces que esta opción por la justicia renueva, profundiza o mejora nuestra acción por la fe, ¿no? Entonces, ¿puedo decir algo más sobre el tema de la espiritualidad misma? ¿Cómo queda mejorada o en este tipo de acercamiento, realidad o renovación de
de esta sensibilidad y esta acción, a la misma espiritualidad le viene bien, se dice, mejora, profundiza, es más auténtica. Sobre esto. Sí, bueno, yo creo que lo que trataba de decir, ¿no? Que la hace no en un sentido que fuese menos negativamente, pero sí más cristiana en el sentido de Cristo, ¿no? No es que no lo fuese, ¿no? Pero siempre podemos ahondar y purificar, o sea, nos purifica de muchas, diríamos, evasiones o alienaciones de la espiritualidad, porque nos obliga a concretar. La espiritualidad siempre tiene este peligro, ¿no? Los mayores lo sabemos, pero la gente lo intuye, que muchas veces la espiritualidad era siempre algo más o marginal, o de personas especiales, o de algo que añadíamos a la vida, ¿no? O sea, le da más unidad a nuestra vida, le da más hondura evangélica, porque la hacemos concreta, etcétera, así. Y en ese sentido, pues también evita más los escapismos, porque la palabra del otro es la palabra de Dios, es la otra persona, la relación, etc. O sea que yo creo que sí, en ese sentido es como un progreso. Y por otro lado, yo creo que a muchas personas esto que la Congregación General ha sido una gracia, que incluso ha llevado el martirio, y el martirio, vamos a buscarlo sin más, pero el martirio es un regalo también, Y ha habido martirios no cruentos también, El de Arrupe fue un martirio no cruento, pero fue un martirio, el de Arrupe, ¿no? Así, el pobre lo vivió, en ese sentido. Pero cuando decimos gracia, decimos también gozo profundo. Yo creo que ha sido fuente de gozo profundo. Esta alegría propia de Jesús, que nadie nos la puede dar como Él, y que es un gozo completo, eso lo ha sido. Y seguramente que es algo de aquella bienaventuranza que figura en Mateo y en Lucas, cuando los discípulos de Juan le van a decir, bueno, tú eres aquel que esperamos o no, y se remite él a esto, que los cojos andan, los ciegos ven, etc. Y los pobres reciben una buena noticia. Y dichoso quien no se escandaliza de mí. Dichosa la persona que no se encuentra desconcertada. Hombre, yo creía que la fe y la espiritualidad era otra cosa. Yo creía que era... Y ahora no, y ahora no se lo cambia. Era lo ritual, ¿no? Yo creo que, porque la gente se esperaba en Jesús quizá, un ritualismo, etc. Y precisamente, dichoso es una fuente de dicha, precisamente de esto. Esta dicha que dice, dichosos los que realmente optan por los pobres como yo. Es una fuente de dicha, otro aspecto. Profundización y fuente de dicha. Allí hay una persona que me... Por favor. Pero también le quiero preguntar por esto que decía de esos compromisos con los pobres. En Ruanda, cuando Salvador Sobibua pues, lo mataron, la gente siempre hemos dicho, algunos de los que hemos tenido oportunidad de estar cerca, que era como el Monseñor Oscar Romero, pero el africano, con todas las diferencias. Y yo alguna vez, por ejemplo, he pensado, los jesuitas, con todo lo que tiene de, pues eso, de comunidad, de universalidad, de llegar a de difusión y de comunicación, digo, ¿por qué no hacen conocer el problema de grandes lagos y de Congo 6 millones de muertos? Ellos, y digo, es que no tienen el culto a la personalidad que quizá en otro ámbito pues se daría, o os queda solemne, eso también podría ser, decir, pues bueno, si ha habido, si hay ese problema, está él con 6 millones de muertos. ¿No? En ese sentido, a mí me desconcierta un poco, yo admiro muchísimo los jesuitas, toda la labor, toda la entrega, pero los jesuitas de aquí me desconcierta un poco por lo discretos que sois en algunas cosas, teniendo tanta posibilidad. Porque ese tipo de compromiso sí que está incluido en la fe. O sea, y necesitamos también referentes de personas, no solamente discursos de fe. Y muchas veces personas que pueden ser referencia para nuestra fe, pues las ignoramos. ¿Por qué no incluyen eso en los discursos? Bueno, muy interesante. En esto me parece que Elías López puede comentarlo muy bien porque tiene la experiencia directa de campos de refugiados, entonces podrías quizá prolongar la reflexión de ella.
Oye, por favor, puedes levantar para... Para que todo, decir, hay muchas cosas que ocurren que son buenas, ¿verdad? Y parece como que no le damos un altavoz, ¿no? O una visión pública para que haya un efecto mayor, ¿verdad? Y en ese sentido, como podría haber un poco de pecado de omisión en todo esto, ¿no? Yo creo que, entre otras cosas, lo que estamos intentando en la Compañía de Jesús es organizarnos, por ejemplo, en líneas de incidencia política a nivel internacional, ¿no? Incidencia pública, y está uno, Nacho también puede comentar, que la ha participado en el desarrollo de las 5 redes de incidencia pública a nivel internacional, de lo que se conoce como GIA, ¿no? Global Nation Advocacy Network. Una línea es derechos humanos y paz, donde un caso como este, ciertamente, si se trabaja bien, podría tener un impacto a nivel internacional. Nacho, yo no sé si tú quieres. Se la van pasando, ¿eh? Muy bien. Bien, nos ha llegado otra pregunta. Dice, ¿podrías profundizar en la relación entre la eficacia, la asunción de riesgos y el fracaso, la muerte en ocasiones, que se encuentra en muchos casos cuando se opta por los pobres y se busca la justicia? No, estaba pensando si no se me ocurre más que repetir ya casi lo que he dicho, ¿no? Porque es decir, que toda opción evangélica pues conlleva en un mundo en que realmente no es evangélico un ir contracorriente. Por tanto, ya supone toda opción evangélica es un riesgo. Por eso creo que hay que insistir que no es cuestión de que te maten, ¿no? Sino es cuestión de que aceptes la humillación, el no subir en según qué lugar trabajas, porque es peligrosa esta persona por lo que dice, por lo que piensa, etcétera. Que no cuenten contigo en algunos trabajos porque es incómodo a esta persona. O sea, ya supone un cierto riesgo lo evangélico como tal, por un tipo de valores. Claro, el sobreañadido es cuando además esta forma es socialmente peligrosa, ya incluso por sí mismo, lo de los pobres. Creo que es muy interesante el texto que antes he dicho de San Ignacio, que lo pone en la contemplación del nacimiento. En cuanto aparece en el mundo Jesús de Nazaret, y dice, todo el tinglado de dejar Nazaret para nacer en suma pobreza. Y luego dice, para evitar los riesgos de una pobreza espiritual. Y luego de pasar hambre, frío, necesidades, o sea, pobreza real, acaba muriendo en cruz. Es decir, que conlleva una cruz. Pero hay aquí un sobreañadido, que es quizá el del fracaso. Es decir, que igual tú haces la opción por la pobreza, y el fracaso no sería tanto que te mate, sino el fracaso de que esto, ¿para qué ha servido esto? Esto sería el fracaso. Un poco lo de Jesús. Jesús no fue la muerte de un héroe, la muerte de un fracasado y de un despreciado, la de Jesús. Y esto fue el sufrimiento. El sufrimiento físico fue tremendo, pero seguramente aquel hombre que se le hundía todo lo que hacía sin sentido, ¿no? Y aquí sí que entra el misterio de la cruz, que este aparente fracaso, algo ahí siempre hay fecundidad, porque ha sido la obra de Dios. No ha sido mi acción, sino la obra. Y esta obra de Dios es fecunda, no en el resultado verificable, que es el problema. Cuando buscamos resultados verificables. Por eso yo digo siempre, la eficacia no es siempre verificable, pero es eficaz, el Evangelio. Y será por los medios, y en este caso los medios de acuerdo con la acción por los pobres. Había dos cosas, una vida evangélica en general, pero una vida evangélica al lado de los pobres. Y puede ser que sea el fracaso, como aquí se apunta, que tiene un sentido profundo al estilo de Jesús. No que me maten, porque digo, la muerte de Jesús no fue la de un héroe. De alguna manera, que diré, por ejemplo, Óscar Romero, de alguna forma, ha sido un poco
una vida que no ha sido un fracaso, porque enseguida bueno, lo de Jesús fue igual, cuando murió resucitó, ¿no? Ya fue en este sentido. Pero vivido desde él sí que fue un fracaso. Y aquí viene el misterio, por esto decía, de la cruz y la resurrección. Por esto la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad en la que no puedes eliminar el misterio pascual. Cuando tú te has situado ya en un lugar en la historia, y esto es la elección, ¿cuál es mi lugar en la historia? Ahora trágate que este lugar en la historia, que eres una mujer casada, eres una monja, eres un jesuita, eres un político, esto te llevará a la cruz de alguna forma. Y a veces la cruz no forma de sufrimiento, sino en forma de fracaso. Y sé que si ha habido fidelidad, este fracaso no ha sido tal, sino que hay una fecundidad. Ahora estamos, y esto es la espiritualidad. Ahora estamos hablando de una espiritualidad de la fe. Y por esto es la fe lleva a la justicia, pero es una justicia que nace de la fe. Y aquí es lo importante. Quizá ya lo suponía, pero quisiera subrayarlo. Es una fe que conlleva la justicia, pero es una justicia que viene inspirada e iluminada por la fe. Y entonces tiene sentido. Nunca fracasamos en este aspecto. Por ejemplo, en este caso, el jesuita, este obrero, que he citado varias veces, este jesuita muere en accidente de fábrica. A los 34 años, este jesuita le cae una plancha encima y muere en Bruselas, no en la capilla, sino en una fábrica. Allí, y se acabó lo que se daba. Aquella vida no tiene sentido, hombre, no tiene sentido, llevada por el amor. Un poco por aquí. Sería la fecundidad del fracaso. Un caso concreto, queréis, para decirlo de otra forma, Teilhard de Chardin, un jesuita que muere sin que se hayan publicado sus obras, siempre ha tenido dificultades, la censura, etc. Y en un momento en que le prohíben una de las actuaciones, recibe una carta de Roma y contesta: estoy tan convencido que el mundo solamente crece por el misterio de la cruz que no he tenido ni un momento de vacilación en obedecer. Y aquello seguramente que era un disparate la decisión de aquel momento, dependía de muchas cosas, pero no he tenido ni un momento de vacilación. O sea que tocamos aquí. Claro, ahora quizá en este sentido es un poco fuerte, pero sí, también me gustaría subrayar que la espiritualidad no es algo desagradable, pero sí que es algo fuerte, es algo vigoroso. Y la espiritualidad ignaciana, si es cristiana, es algo vigoroso, que es fuente de dicha, es fuente de felicidad, pero como algo fuerte. Y ahora un poquitín así, en plan, una vez de un mes de ejercicios, y no sé cómo se me ocurría la pasión iluminando esto, y es algo así como un buen coñac que te estimula. Una cosa. Y al terminar el mes de ejercicios me encontré un Carlos I a la mesa. Bueno, pues vamos a agradecerle su conferencia y quiero agradeceros a todos también este diálogo. Creo que ha quedado marcado un buen tajo para el seminario, es decir, hay materia para trabajar. Yo creo que, o como se decía antes, quedan unos buenos puntos para la reflexión, ¿no? Y espero que sirva de acicate para la tarea que seguiremos haciendo después del seminario durante mucho tiempo. Pues muy buenas noches.